Buenas tardes, mi nombre es David Arcos Villafuerte, estudiante de Psicología en la FES Iztacala, y en este video correspondiente al módulo 100, Antecedentes de la Psicología, les hablaré del evolucionismo en psicología, comenzando por la herencia de Darwin. Darwin es considerado el padre del evolucionismo por sus destacadas aportaciones hechas con la evidencia de sus múltiples viajes y observaciones que en ellos realizó, de los cuales podemos destacar los siguientes principios. En cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Esto es porque no hay recursos naturales para todos los que nacen. Desde el nacimiento en cada especie, los individuos se diferencian entre sí, estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. Como consecuencia del primer principio, es necesario que para que sobrevivan unos pocos, perezcan los demás. Por supuesto, los que sobreviven serán los mejor dotados. En esta lucha continua por la vida, se ponen en juego toda clase de habilidades que, con el ejercicio múltiple y variado, en determinadas circunstancias da como resultado la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de las ya obtenidas. Estas habilidades se transmiten a su descendencia, generando que se perpetúe esta habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Con esto quedan asentadas las bases de la evolución de las especies, que es el objetivo primordial de la obra de Darwin, El origen de las especies. Nos habla primero de una selección natural en donde siempre sobrevive el más apto o el que se adapta más a su medio, y adicional el que desarrolla mejores habilidades para la supervivencia y se adapta a los medios que le rodean. Bien. El 24 de noviembre de 1859 se publicó El origen de las especies por la selección natural o la conservación de las razas favorecidas de la lucha por la vida, mientras que en 1871 Darwin, en La descendencia humana y la selección sexual, aplica la teoría general de la evolución a la especie humana, considerando al hombre como un animal superior con un cerebro anormal, haciéndolo descendiente de un antepasado simiesco, lo cual generó en su momento pues un escándalo referente a la situación que se vivía respecto a la religión y la introducción de la ciencia, y mucho más con este tipo de comparación del hombre directamente con un simio. En 1872, en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Darwin trata de demostrar esta afirmación valiéndose de datos tomados sobre el comportamiento de animales superiores y comparándolos con el de los humanos inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Darwin comparó los comportamientos de los animales con gente que padecía de sus facultades mentales para poder respaldar su teoría anterior. Ahora bien, la afirmación de Darwin abrieron muchos nuevos campos de investigación en la psicología. Al estudiar la vida como función adaptativa y no el contenido de la mente, ¿qué era la visión de Wundt? Tenía señalada la nueva psicología que va a culminar con el funcionalismo americano y con las modernas teorías conductistas. Al señalar la continuidad y semejanza entre los animales y los hombres, es decir, expresiones de las emociones, rompe la tremenda barrera que Descartes puso entre unos y otros, y así se inicia la floreciente escuela inglesa de la psicología animal, que provocará el entusiasmo por la psicología comparada en Estados Unidos desde finales del siglo pasado, entusiasmo que crecerá progresivamente hasta nuestros días. Darwin se interesa por el génesis de los rasgos, es decir, la evolución, y con ello da pie al nacimiento de la psicología clínica y de la psiquiatría moderna. La misma actitud genética y evolutiva de los rasgos o habilidades puede servir de base a la psicología evolutiva, y el problema de cómo se adapta el ser vivo al ambiente va a interesar a la moderna pedagogía. Aquí cabe mencionar que Darwin estuvo observando, realizando anotaciones con su hijo menor durante 3 años, de aquí la importancia para la pedagogía moderna. El hecho de que sea fundamental para la supervivencia el tener algo que otro de la misma especie no posee, de esa manera nos lleva al terreno del estudio de las diferencias individuales, y a su vez nos regresa a su primera obra, en donde nos dice que las habilidades se van desarrollando y se transmiten de generación en generación para mantener la supervivencia del más apto. La gran parte de la psicología tuvo influencias. En este caso citaremos a Herbert Spencer, que en 1852 publica el artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de las formas de los seres vivientes. Spencer afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución, y había aceptado la evolución y trataba de justificar filosóficamente la idea de progreso. Defiende en su obra los principios de la psicología, la evolución como un cambio, la adaptación de las condiciones externas impuestas por el medio, la diferenciación, la utilidad de la función y los reflejos son las reacciones más simples, inflexibles, indiferenciadas y groseras.
Bien, aquí cabe destacar que se abren dos puntos importantes, lo que es la psicología comparada y lo que se convertiría en la psicología diferencial. Principalmente les voy a comentar lo que a mi percepción es la psicología comparada. Partiendo de la obra de Darwin, surge una escuela anecdotista, la cual afirma que los animales superiores poseen cierta capacidad de razonamiento. Algunos representantes son Sir John Lubbock, que habla acerca de la inteligencia en hormigas, George John Romand habla acerca de la obra animal. Bien, adicional van surgiendo diferentes escuelas a lo largo del proceso, en la cual surge la escuela instintiva, la cual comprobó que muchas pautas de conducta eran específicas y obedecían a un mecanismo nervioso central que se transmite hereditariamente. Realizó estudios mediante estímulos eléctricos en distintos puntos del cerebro, descubriendo mecanismos básicos de la conducta instintiva. Estos experimentos se realizaron en ranas, en los músculos, en los cuales al aplicar cierto estímulo se veía que el músculo se contraía provocando una reacción. Bien, aquí esto va un poco más enfocado también a la escuela experimentalista, en la cual la psicología experimental animal se inicia a finales del siglo y el tema preferido de estudio es el aprendizaje en sus múltiples modalidades. Utiliza la observación y la experimentación en laboratorio con entornos controlados con animales. Se utilizan ratas de laboratorio hasta chimpancés y evolucionar al estudio comportamental general de estos, y se decretan dentro de esta misma escuela que las leyes del aprendizaje no son comunes para todas las especies. Volvemos a recaer un poquito en la individualidad. Bien. Otra de las escuelas fue la genetista y ambientalista, en la cual comienzan ya en los experimentos a realizar cruzas para definir capacidades entre parejas con habilidades y sin estas, demostrando que las habilidades se transmiten de generación en generación, esto dando oportunidad a que las parejas con mayor habilidad pues tuvieran mayor supervivencia. También se realizan mezclas. En este caso el experimento fue con patos, en donde se cruzan dos tipos de patos y hay dos pares que generan conductas que no tienen ni los padres de una cierta descendencia, y son conductas completamente nuevas que nuevamente nos lleva al individualismo en cuestión de las especies y las cruzas. Bien, el otro tipo de psicología, que es la psicología diferencial, se considera que es el triunfo de las ideas evolucionistas y las nuevas perspectivas teóricas y prácticas que plantearon una serie de problemas. ¿Cuál es el caso del estudio de las diferencias individuales? Que es lo que veníamos mencionando. Ya no se ve en los estudios en conjunto, ya se empieza a hablar de particularidades como comportamientos individuales, no solamente en las especies, también lo podemos llevar a lo que son los humanos. Para esto surgen diferentes tipos o modalidades de estudio, como podría ser la frenología, que de acuerdo con esta se estudiaban las facultades de una persona, podían ser deducidas de la forma de su cráneo, es decir, su carácter, temperamento, se podrían definir con solamente observar las características y la forma de su cráneo. También surge la fisionomía, en la cual por los rasgos fisionómicos pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas. Tuvo exponentes que catalogaron los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Este tipo de estudios se estuvo realizando mucho también en algunas prisiones, donde según el tipo de delito se reunían las características que tenían para poder identificar este tipo de posibles delincuentes en potencia. Bien, las tipologías somáticas nos proporcionan los conceptos de normotipo y ectipo. El primero se refiere al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y el segundo sirve para presentar las desviaciones del normotipo. Hace una interesante clasificación de las ectipías o desviaciones del normotipo, y a cada una de estas tipologías somáticas corresponde un modo de ser psíquico determinado según la masa del cuerpo, que es megalosómico, es un cuerpo grande, normosómico, un cuerpo normal, y microsómico, un cuerpo pequeño. También aquí surgen los estudios del tiempo de reacción. Es un poco como
Lo que mencionábamos anteriormente con los estímulos, se intenta medir la velocidad del impulso nervioso, se observa el tiempo exacto que mediaba entre la estimulación y el movimiento muscular, pudiendo registrar así el tiempo de reacción fisiológico. En este tipo de estudios se realizan diferentes experimentos de reacción. Es como lo que mencionaba hace un momento, en la rana se generaban estímulos con carga eléctrica en ciertos nervios que producían una reacción muscular. En este caso también se realizan estímulos en ciertas partes del cerebro, provocando reacciones en ciertas partes del cuerpo. Bien, dentro de los experimentos estaba el experimento de reacción sencilla, en el cual el paciente debe responder a un estímulo de cierta manera en un cierto tiempo, es decir, debe de responder lo más rápido posible a este estímulo. Bien, está también el experimento de reacción de discriminación de Donders, donde se presentan diferentes estímulos y el paciente solamente debe de responder a un estímulo en particular de una cierta manera. En el experimento de reacción de elección, según el tipo de estímulo, deberá de reaccionar ya sea con la mano derecha o con la mano izquierda. Es muy similar al anterior, solamente que aquí se aplican diferentes tipos de estímulos al igual y el paciente debe de responder directamente, ya sea mano derecha, mano izquierda, al estímulo que se le indicó. Bien, y para finalizar tenemos la naturaleza y medida de las habilidades, en la cual aplican los principios al estudio de las diferencias individuales entre los hombres. Se postula la teoría de dos factores y entre sus aportaciones también está la psicología individual, la creación e implementación del test para identificar personas con enfermedades mentales en sus inicios, que posteriormente fue evolucionando y también se aplicó para los estudiantes americanos. En conclusión, desde las aportaciones de Darwin se marcó un camino de investigación que unió a la observación de campo con la experimentación en laboratorios, llevando desde una comparación de actos por casualidad hasta un acto conductual con conciencia del individuo y del animal, según sea el estudiado. La teoría de la evolución llevó a la psicología a incursionar en el campo de la fisiología para compartir avances y lograr un mayor entendimiento del funcionamiento del cuerpo y sus acciones para dar el resultado que percibimos de manera cotidiana. En resumen, me arriesgaría a decir que gracias a Darwin tenemos los conocimientos del cuerpo y mente que hoy en día tenemos, pero también aún hay muchos secretos por descubrir y paradigmas por resolver. Les agradezco mi atención, sería prácticamente todo de mi parte. Mi nombre es David Arcos, estudiante de psicología en el sistema Swayet, y que pasen una excelente noche.